Amigas y amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en el Imperio de los Otros Datos aquí en Atypical TV. Como todos los jueves estoy con Maite Azuela. ¿Cómo estás, Maite? Pues con el gusto de verte, Luis. Igualmente, bienvenida. El día de hoy vamos a platicarles algunas cosas que pues tienen muy enojadas al presidente López Obrador. Ya sabemos que está en campaña, pero pues la verdad es que me parece que, no sé, pero yo creo que la lectura que tiene de las encuestas no está lo suficientemente favorable y los recientes hechos no le favorecen tanto como para demostrar no solo que se enfermó y el ojo, lo platicamos la semana pasada que tenía la infección esta, sino la verdad es que yo lo veo bastante molesto y vamos a platicar aquí de algunas de las reacciones que ha tenido el presidente López Obrador de temas concretos que pues la verdad es que me parece que demuestran que el presidente haciendo campaña, pues no está tan contento en esta como ha estado en otras, incluso en otras veces que pues ya sería en realidad su cuarta campaña, ¿no? Su cuarta campaña presidencial, ahí el presidente López Obrador. Entonces, si les parece bien, les voy a contar más o menos de qué va a ir el día de hoy. Primero vamos a platicar de lo que el presidente López Obrador pues declaró recientemente sobre la influencia y la forma de llevarse y decirle al entonces ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar, donde le dice pues qué tenía que hacer y cómo tenía que hacerlo. Ya salió también recientemente, el día de hoy, Arturo Saldívar a aclarar, pero bueno, creo que más que aclarar, refuerza el hecho de lo que declaró el presidente respecto pues de una clara intromisión del Ejecutivo en el Poder Judicial. En segundo lugar, vamos a platicar sobre las reacciones sobre el tema de las investigaciones que hay en Estados Unidos sobre el presidente López Obrador y la posible o las declaraciones respecto de la relación del presidente López Obrador con ciertos grupos criminales que pues en todo caso tendrían la misma validez de lo que se le ha declarado o de lo que se le ha acusado a García Luna, porque son testigos protegidos, no se sabe quiénes necesariamente son los que están afirmando estas cuestiones, aunque hay también algunos matices, y en concreto vamos a hablar de la reciente publicación del New York Times, donde el presidente López Obrador ya reaccionó a esta publicación, porque eso sí no lo deja pasar, sin que necesariamente haya una petición o una solicitud de aclaración formal de parte del presidente López Obrador, y también hay una implicación de eso y lo platicaremos aquí. En tercer lugar, por supuesto, vamos a hablar de cuál fue la reacción y la calificación del presidente López Obrador de la marcha por la democracia del pasado domingo, en la que pues no solo no hizo la bandera, sino que además pues el presidente López Obrador minimizó, insultó, pero pues no pudo ocultar que el Zócalo se llenó y que él le había dicho alguna vez que se iba a ir a su rancho si le llenaba el Zócalo, y ya van varias veces que le llena el Zócalo, y ahí sigue el presidente López Obrador. En cuarto lugar, algo relacionado con esto, pues obviamente la crítica a los medios de comunicación respecto a la cobertura de los medios sobre la marcha, diciendo que antes no se cubrían este tipo de eventos, cuando vamos a ver y vamos a platicar, pues que sin la cobertura mediática de eventos similares en los que el presidente López Obrador como candidato participaba, pues no estaría donde está ahorita. Y por último, está una vez más la falta de empatía del presidente López Obrador respecto de el pésame y la empatía con la familia de Carlos Ursúa, que fue su amigo, su colaborador por varios años, y que pues prácticamente desde que dejó el gobierno del presidente López Obrador lo trató como un enemigo más, y que pues ni siquiera es capaz este presidente que se dice el más humanista de la historia y no sé qué más, no puede ni siquiera dar un pésame sin adjetivos y sin calificar a sus enemigos reales e imaginarios. Entonces, Maite, si estás de acuerdo, vamos a empezar, vamos a platicar de este tema que me parece muy grave y que no creo que la declaración del ministro Saldívar haya aclarado algo, sino al contrario, sobre cómo el presidente López Obrador dice que influía o que presionaba al ministro Arturo Saldívar cuando era ministro presidente de la Suprema Corte, y regresamos para platicar. Cuando estaba el ministro Saldívar de presidente de la Corte, había más recato. Todavía cuando había un asunto así, de este tipo, nosotros
respetuosamente interveníamos. Porque es que no solo es la libertad, aun cuando se trate de libertad domiciliaria, para políticos, sino la delincuencia organizada, con mucho poder. Acaban de suceder casos así, donde los jueces protegen y ordenan que se libere a un delincuente en horas, no 72 horas, en 24 horas y un sábado. Y tenemos que andar pendientes para ver si no tienen otras órdenes de aprehensión. En algunos casos sí, y ya no salen. Pero cuando se daban estos hechos y estaba Saldívar, se hablaba con él y él podía, respetuoso de las autonomías de los jueces, pero pensando en el interés general, pensando en la justicia, en proteger a los ciudadanos ante el crimen, hablaba con el juez y le decía: cuidado con esto, si viene mal la averiguación, porque el Ministerio Público, en vez de poner que detuvo a la persona. Pues creo que la intervención del Ejecutivo sobre el Poder Judicial queda más que declarada por el propio presidente, aceptada, asumida. Y no es solo grave, Luis, me parece, no es un escándalo nada más que deba de pasar de largo como muchos de los escándalos que ya nos ha generado la Cuarta Transformación, sino que es un delito flagrante, ¿no? La forma en la que acepta cómo interviene en procesos judiciales, aunque dice que es respetuosamente, pues el delito está cometido. Él no tendría ni que levantar el teléfono, ni que presionar a un ministro, y a su vez un ministro presionar a un juez para que intervenga de una manera o de otra. Creo que es la simple declaración es que está asumiendo cómo cometió un delito desde la presidencia de la República. De alguna manera, lo que nos tendríamos que preguntar es qué está buscando el presidente López Obrador con esta revelación, porque, digo, ignorante ha demostrado que es, pero la manera en la que afecta la poca legitimidad que le queda al ministro Saldívar, creo que nos queda a todos claro cómo quien acaba afectado es él, porque si alguien se quejaba, por ejemplo, de la presión de Felipe Calderón cuando él estuvo de ministro, fue Arturo Saldívar. Claro. En el caso, por ejemplo, de la guardería ABC, él hizo declaraciones varias de cómo el presidente se acercaba para pues, conversar respetuosamente con él, ¿no? Y al secretario de Gobernación. Ajá. Y en este caso, pues, tiene que salir, fíjate, Saldívar va los jueves con Ciro Gómez Leiva a su programa en la mañana como un analista. Pues tuvo que salir el martes, pedir que le abrieran un espacio corriendo de pisa y corre para poder reaccionar ante la forma en la que el presidente está pues afectando su investidura, creo yo. Y lo que hace pues es contradecir al presidente de una manera en la que no queda más que cada vez más claro que sí tenían estas conversaciones, que sí el presidente intervino en varios de los casos, y aunque se le ponga el adjetivo respetuosamente y aunque se asegure desde las experiencias que Arturo Saldívar dice haber tenido con estas conversaciones, lo que tendríamos que preguntarnos es cuántos casos, ¿no? Se modificaron a partir de la decisión de un presidente de la República que no tenía nada que hacer en un proceso judicial, Luis. Es muy preocupante porque, pues, aunque se le está pidiendo de parte de la oposición y muchos ya han dicho, a ver, que el presidente aclare exactamente en qué casos y de qué forma fue que quiso tener injerencia en estos procesos, pues lo que hace es debilitar el Poder Judicial, que claramente este es uno de sus objetivos principales y que lo vamos viendo una y otra vez. Pero te voy a dejar para mi siguiente intervención otra de mis hipótesis de por qué el presidente quiere darle un raspadito a Saldívar. Sí, a ver, tiene razón. No es solamente que el presidente le tenga que decir a Saldívar te quiero para que entonces se vea que hay
bromance ahí, Sí. un bromance entre ellos dos. Pero no, aquí el tema es que lo que diga o no el presidente López Obrador en la conferencia no es una plática como entre tú y yo aquí o entre cualquiera de nosotros en cualquier otro lugar. Es el presidente López Obrador desde Palacio Nacional con el escudo, la bandera, utilizando recursos públicos. Es una figura de autoridad que está dando una declaración formal en horas de trabajo. No está contando un chiste a sus nietos. Uh-huh. Entonces, con esta importancia y esta relevancia de lo que dice y el peso de lo que dice, que el presidente dé a conocer que hay una influencia de esta magnitud y como dices, que además no sabemos cuál es el alcance, a quién, cómo, en qué momento, siempre, los lunes, en fin, cuál es el impacto, la injerencia, pues con que diga que ya está ahí, que le hablaba, ya lo mismo, no importa si es uno o muchos casos, porque pues la justicia y la ley van enfocadas a que una misma norma aplique por igual a todos. Y si el presidente está influyendo en algunos casos, pues entonces ya no está aplicándose la ley. Y lo que no está aplicando correctamente. Lo que está implicando el presidente López Obrador al decir esto es que la equivocación que tiene es tratar de decir que como hay casos, sobre todo en la Fiscalía, que no se han completado, que han estado, pues no sé, que no tienen la evidencia completa, que no están bien armados, en fin, y que entonces son los jueces los que los desechan, uh-huh. Y que además pues no queda ahí, hay otras instancias y hay varias fases en el proceso judicial, que el presidente acepta, me parece de todo esto, una derrota en términos de su política, de la persecución de los casos importantes, porque obviamente todo tiene que ver con los casos de corrupción, que no hay nadie en la cárcel. El último que quedaba era Lozoya, y ya está, por lo menos en su casa, llevando el juicio desde ahí. Es que no han tenido las pruebas y que entonces ha sido una cuestión meramente política y no técnico-jurídica. Y entonces, en lugar del presidente decir, nosotros no hemos armado bien los casos. Eso, Luis, creo que esa es la clave. Es tratar de proyectar y culpar a lo que es lo que ha hecho todo el tiempo al Poder Judicial. Y ya si de pasada, al golpearlos y desacreditarlos, podemos quitarles dinero para utilizarlo en campaña, bueno, pues hagámoslo. En todo caso, demuestra que esa persona que era su nexo, su enlace con el Poder Judicial, que era Arturo Saldívar, y que, pues, a mí me parece, pues, muy degradante el papel que está haciendo el propio Arturo Saldívar después de haberse proyectado como un ministro progresista, de avanzada en derechos humanos, de decisiones polémicas como el caso de Florence Cassé, en fin. ¿En qué acaba un activista tratando de salvar el pellejo y diciendo, bueno, pues que muestren las pruebas? Yo creo que es un papel, como dices, que el presidente López Obrador deja muy debilitado al ministro Saldívar. Y pues ahora él es el vocero, uno de los voceros más importantes de Sheinbaum. Le lava la cara a Gertz Manero, ¿no? A la Fiscalía, claro, de quien se supone que también respeta su autonomía. Pero imagínate, si es capaz de levantarle el teléfono a un ministro de la Corte que no sea capaz de levantarle el teléfono al fiscal general, claro, de la República, ya queda eso en duda plenamente. Ya, contra quien sea. Y sí, definitivamente creo que aquí hay dos cosas que no debemos dejar pasar. Primero, pues quitarle la responsabilidad a la Fiscalía de haber armado un expediente seguramente muy débil para permitir, que creo que no es coincidencia, Luis, que casi a final de sexenio, ¿no? Sí. Pareciera que fue un pacto, ¿no? Un tiempo en el que, bueno, pues te vamos a aprender, vas a estar y ya casi que acabe la presidencia, vemos la manera de que pueda salir de prisión preventiva. Y creo que, pues, finalmente el caso sigue, o sea, Lozoya no va a tener que seguir demostrando en caso de que tenga cómo demostrar, pues que no es responsable de todo lo que se le acusa, de todos los desvíos de recursos desde Pemex, de toda la parte en la que estuvo inmerso en el tema de la estafa maestra, pero aquí ya salió a la luz y se reveló por parte del mismo presidente de la República la relación que quiere tener de sometimiento con algunos ministros del Poder Judicial. Y te decía yo que te tenía una hipótesis, es hipótesis como tal, pero creo que no debemos de dejar pasar cómo se ha transformado la presencia mediática y la manera en la que Arturo Saldívar se desempeña desde que forma parte de la campaña de Claudia Sheinbaum. ¿Y por qué lo digo? Porque
Si nos fijamos, pues la verdad es que sí ha tenido ahora mucho más autonomía que cuando era ministro de la Corte para hacer ciertas declaraciones, y hay una que no es menor, Luis. Cuando sale el anuncio de Andrés Manuel López Obrador de que va a presentar su reforma, y entre ellas la reforma del Poder Judicial, se le pregunta a Arturo Saldívar cómo ve esta reforma, qué pros y qué contras se encuentra, y Arturo Saldívar asegura que cuando llegue Claudia Sheinbaum se va a lograr la verdadera y buena reforma del Poder Judicial porque él la está trabajando. Es decir, de alguna manera da a entender que no le gusta la reforma del presidente Andrés Manuel López Obrador, que él trae una bajo el brazo y que la suya es la buena. Bueno, para las pulgas de Andrés Manuel López Obrador, claro, esto debe de ser más que irritable, o sea, lo debe de tener muy molesto. Tan es así que está dispuesto a lastimar la relación que él había tenido con Saldívar, a revelar cómo intentaba someterlo desde el Poder Ejecutivo, y sí creo que puede tener que ver con un estate quieto para Arturo Saldívar, ¿no? Y mi reforma es la buena, por un lado. Y por otro lado, creo que es una advertencia para Claudia Sheinbaum de, oye, pues mira quién se está saliendo de las trancas. Claudia alineándose, como sabe hacerlo, claro, ¿no? Muy bien manejada para replicar todo el tiempo lo que Andrés Manuel López Obrador propone, y de repente a Arturo Saldívar se les está yendo, ¿no? Por otro lado. Y como dices, es este ego frágil del presidente, lo hemos platicado aquí, de decir, a ver, parece que Saldívar trae una iniciativa o una propuesta diferente a la tuya. No. Aquí el que manda soy yo, sí, que le quede claro a Saldívar y a todos. Y es capaz el presidente de incurrir en una cuestión de ilegalidad flagrante a la vista de todos. O sea, no es un audio secreto lo que estamos viendo, es el presidente afirmándolo. Es un mea culpa ante un delito brutal. Y es capaz de hacer eso con tal de demostrar que el que manda es él. Entonces, a mí me parece, y lo he platicado varias veces aquí, ver un líder social tan poderoso como lo fue el presidente López Obrador, teniendo que recurrir a este tipo de declaraciones para que su ego esté salvaguardado, creo que es pues algo que muchos de sus seguidores estarán decepcionados. Y todo tiene que ver, a fin de cuentas, con una cuestión relacionada con la falta de respeto que tiene el presidente a la ley. Porque la ley no es la norma para el presidente, no es la norma que aplica igual para todos o a la que se tienen que ceñir servidores públicos como él. La ley para el presidente es algo de lo que se puede prescindir, siempre y cuando no te afecte tu propio objetivo, tu estrategia y así. Y parte de eso es cuando no solo habla de la ley en términos de la política mexicana, que pues alguien puede decir, bueno, siempre ha sido así en México, lo que tú quieras. No, también tiene que ver con procesos internacionales, donde la ley en otros países también la critica el presidente, porque todo entonces, cuando se aplica la ley, es en su contra y es una campaña, en fin. Y es ahí donde, por ejemplo, en el caso de las acusaciones y el debate que ha habido en estos días sobre la posible influencia del crimen organizado en sus campañas y en su gobierno, el presidente López Obrador reacciona sin utilizar los mecanismos de la ley, simplemente con tratar de desacreditar desde la conferencia. Y yo creo que debe ser muy molesto para el presidente, se ve enojado, se ve molesto, pues estar haciendo campaña con tantas cosas en contra, ¿no? No es solo que te estén vigilando por el desempeño de tus cercanos, sino también que cada vez más la oposición muestra una fuerza relativa a lo que el presidente López Obrador trata de minimizar. Y obviamente esto no ayuda, es ser muy pesado tratar de decir que van ganando por 40, 50 o 60 puntos según algunos de sus encuestadores, cuando en realidad pues la fuerza se ve pareja. Y es ahí, por ejemplo, lo que habló de la marcha sobre la democracia el pasado domingo, pues que trata obviamente de minimizar. Si realmente fuera un grupo pequeño o insignificante, el presidente ni lo mencionaría, pero pues el presidente sabe que no lo es y hasta un número dio. Vamos a ver qué fue lo que dijo el presidente López Obrador respecto de la marcha del domingo y regresamos para analizarlo. Como la manifestación de ayer, porque los que estaban antes, ya sea en el gobierno o ya sean los que se beneficiaban con la corrupción, están inconformes y quieren regresar. Y yo también quiero que regresen, pero lo que se robaron. Y ahora se disfrazan de demócratas, cuando ellos eran los más tenaces violadores
de los derechos del pueblo. Dicen, vamos a defender nuestra democracia. ¿Cuál es la democracia de ellos? Pues la que funciona nada más como parapeto. Cuando en realidad lo que había era el dominio de una oligarquía corrupta. La oligarquía es el gobierno de una minoría. Pues para hacer una oligarquía y una minoría, me parece que llenar el Zócalo de esa manera, pues estamos llenos de oligarcas, entonces, claro, ¿no? Solo en la Ciudad de México, porque acuérdate solo que en hubo la Ciudad de marchas México, claro, en todas país, las entidades federativas, Luis. Creo que sí, coincide en el enojo al presidente, creo que le sorprendió la cantidad de personas, porque además pues ellos están acostumbrados a hacer movilizaciones muy operadas, ¿no? Claro. Ofrecer dinero, ofrecer despensas, ofrecer algo a cambio de que la gente vaya y apoye sus manifestaciones, sus marchas, sus mítines. Y aquí pues yo creo que es muy difícil asegurar que hubo alguien que no fue por su propia voluntad a este mítin impresionante, pacífico, limpio, cómo sale la gente del Zócalo y ese Zócalo queda como lo encontraron. A pesar de todos los esfuerzos de Martí Batres por obstaculizar que sucediera lo exitoso como sucedió. Entonces, pues sí, era de esperarse que su reacción fuera minimizarlo, caricaturizarlo, acusar de oligarcas, de elitistas a quienes asisten a la marcha. Les gusta mucho seguir dividiendo. Lo que no acepta el presidente es que también gobierna a todos los que están en esa marcha. Y estoy segura, Luis, que una buena cantidad de ellos, y lo hemos platicado aquí y con el equipo Atypical, son personas que apostaron por el gobierno de la 4T en un inicio y que con el paso de los meses, y si no, pues con el paso de los años, han tenido que decir, híjole, sí fue un error apostarle porque ha traicionado muchísimas de sus promesas, mismas que aquí vimos en 2 de las mañaneras, ¿no? El interceptar al Poder Judicial, el presionar al Poder Legislativo, fueron 2 de las promesas que hizo públicamente, incluso cuando tomó protesta, y que ha violentado, y como esas, muchas más. Entonces, pues, ni siquiera acepta la legitimidad que tiene la gente de asistir libremente a un mitin por propia voluntad y defender la democracia. Creo que ahí sí lo que se vuelve complejo es este asunto de que la democracia vaya acompañada de partidos políticos, pero es inevitable. O sea, ¿cómo no va a capitalizar la oposición esta posibilidad de que se vean amenazadas las instituciones democráticas, los órganos autónomos, para salir acompañando a la ciudadanía? Que creo que eso es lo que hay que aclararlo, ¿eh? Los políticos acompañan a la ciudadanía, no la ciudadanía a los políticos, y creo que tenemos que reivindicar la naturaleza ciudadana de este mitin. Y pues la reacción del presidente siempre es hacerla menos. Ojalá ellos pudieran juntar por lo menos la mitad de voluntarios en la Ciudad de México, gobernada además por su candidata presidencial durante muchos años, y en otras entidades federativas en donde aseguran tener mayorías en votos. Algo dijo este meeting masivo y exitoso en todos los términos que pues los debe tener muy preocupados. Las encuestas pueden estar ahí, las encuestas siempre se equivocan, lo hemos visto elección tras elección, pueden acercarse, son una fotografía momentánea, pero lo que sucedió el domingo creo que es un muy buen referente de cómo se pueden ir transformando estas decisiones en votos que no necesariamente benefician a Morena, Luis. Y además, creo que lo que más a mí me llamó la atención de la marcha es no fue necesariamente con una cuestión en concreto como las marchas anteriores respecto del INE o respecto del Poder Judicial. En esta, pues, se junta todo, pero no fue necesariamente con una causa en concreto, sino con varias alrededor. Y no es la primera vez, es decir, no es que hayas logrado movilizar a la gente y pues ya se cansó de ser movilizado otra vez, sino al contrario. Sucede en todas las ciudades más importantes del país, y eso demuestra pues que por lo menos está dividido. El presidente mencionó en algún momento que el número total de todos ellos es de 18 millones más o menos. Lo que no dijo el presidente es que en las elecciones, excepto la del 2018, que votaron muchos por él y, como dices, ya están arrepentidos, fuera de eso, las elecciones de la izquierda, o los votos de la izquierda en las elecciones, yo te diría desde 2000,
2006 para acá, 2006 para acá, no pasa de 15 millones. En la revocación de mandato fue 15 millones también. Entonces, está topado. Y ese es más o menos los porcentajes que se van a pelear la presidencia en Es el voto este duro año. con el que cuenta, ¿no? Entre 15 de cada lado, y el presidente está aceptando que hay por lo menos 18 millones del otro lado, y que es pues tratar de decir contra eso es lo que tenemos que pelear. Yo veo al presidente claramente incómodo. No es alguien que lleve, como dicen las encuestas, 30, 40 puntos a su favor. Yo no creo que la candidata le esté haciendo una buena campaña. Al contrario, yo creo que Xóchitl Gálvez ha ido creciendo en las encuestas. Y de la misma forma que Claudia Sheinbaum está relativamente topada, ya no ha crecido en las preferencias, también así varias candidatas y candidatos a gobernadores en otros estados también están relativamente topados. Entonces, en realidad es de esas ventajas que parecían inalcanzables. Hoy, a unos días de empezar, la próxima semana empieza la campaña presidencial y en un mes más empiezan las campañas a gobernadores, pues la verdad es que veo que va a ser mucho más cerrado de lo que parecía y, pues, repito, como hemos visto en este momento, todas las malas noticias se están acumulando del lado del presidente López Obrador y su partido, no al revés. De acuerdo. Entonces, yo creo que hay toda una serie de cosas que le incomodan al presidente y, por supuesto, lo que le queda de último recurso es culpar a los medios de comunicación que dicen porque se cubrió la marcha. No porque sea algo noticioso y no porque todas las primeras planas al día siguiente hayan puesto la fotografía de la marcha en primer lugar y en segundo o tercero la foto de Claudia Sheinbaum registrándose ante el INE, que pasó en comparación desapercibido, por lo menos para los medios impresos. Vamos a ver qué fue lo que dijo el presidente respecto a los medios y regresamos para platicar. De acuerdo. Llevamos 41. De estar viviendo tiempos interesantes, momentos estelares en la vida pública. Cuando se había visto que los medios cubrieran marchas en contra del gobierno, un despliegue de Televisa y de Radio Fórmula y no sé cuántos reporteros en todo el Zócalo y entrevistas en vivo, que nosotros hicimos muchas marchas. Yo creo que tenemos récord en Zócalos y no aparecía nada. Y nuestra preocupación, ¿saben cuál era? Siempre el que no llenáramos el Zócalo, porque si lo llenábamos no salía nada. Pero si algún día no lo llenaran, no se llenara el Zócalo, o no lo llenáramos, no. A ver, eso que dice el presidente es falso. La cobertura de las marchas del presidente López Obrador cuando candidato y su movimiento siempre estaba ahí y pues la gente lo conoce en buena medida por esos movimientos. No creo que por telepatía se conectaran el presidente López Obrador y sus seguidores. Aquí hay una cuestión que el presidente López Obrador obviamente se enoja porque fue algo noticioso y, como dices, fue algo que movilizó a tantas personas que se vuelve noticia. Y la lógica de la noticia también ya sabemos, al presidente López Obrador pues no la entiende o no la quiere entender, pero en todo caso, este ánimo de escuchar las voces de ambas partes, pues es gracias a la polarización que el propio López Obrador ha generado. Es noticia si hay conflicto, y ese conflicto viene generado precisamente desde Palacio, y los medios de comunicación, que son objetivos, escuchan las dos versiones. Si el presidente López Obrador quiere una prensa balanceada, pues entonces tiene que escuchar o ver que haya de las dos partes. Entonces el presidente lo que está aceptando también aquí es que no quiere una prensa balanceada, que solamente quiere lo que le beneficia a él, lo que le gusta a él, en el momento en el que hablan bien de él.
la forma en la que el presidente López Obrador dicen algunos, y yo no estoy de acuerdo con eso, porque lo hemos documentado, que el presidente López Obrador pone la agenda, esta es una muestra más de que el presidente López Obrador va detrás de las noticias, que el presidente López Obrador reacciona a lo que los medios de comunicación publican, que el presidente López Obrador trate de criticar y hacer un regreso, un comeback ahí de lo que se dice en los medios para ver si así puede de alguna forma minimizarlos. No olvidar que cada vez más, conforme pasa el tiempo, la gente deja de ver las conferencias de prensa, y aunque esté en campaña, la verdad es que la audiencia de sus conferencias no es lo que él dice que pasa, y más bien la gente sí se entera de cosas como la marcha del domingo pasado, en donde pues hay una defensa de las instituciones respecto a lo que el presidente López Obrador quiere hacer con ellas. Sí, yo creo que es de un oportunismo brutal, Luis, ponerse él como la víctima de este meeting, porque siempre todo gira alrededor de él. O sea, en lugar de reconocer, la verdad es que esta participación ciudadana masiva, que aunque no le beneficie políticamente, habla de lo vivo que está el país en términos de aspiraciones democráticas, lo que hace siempre él ser la víctima, recordar que los medios, además falseando datos, no lo cubrían como cubrieron ahora este meeting. Vale la pena decir que no todos los medios tuvieron la posibilidad de publicar libremente la marcha en sus primeras planas, ¿no? Incluso a mí me llamó la atención, por ejemplo, una declaración de Pascal Beltrán del Río en Twitter diciendo que se retiraba a meditar sobre la libertad de expresión justo después de que el periódico Excelsior fue uno de los pocos que no publicó la marcha en su primera plana. Claro, les quedó completamente opacada el registro de Claudia Sheinbaum con esta movilización ciudadana. Pero lo que hace el presidente es mentirle a la ciudadanía una y otra vez. Recordemos, por ejemplo, cómo fue cubierta, la muy buena cobertura que tuvo la protesta contra el gobierno de Enrique Peña Nieto. Yo me acuerdo, por lo menos también estuvo cubierta por el Universal, por Reforma, por La Jornada, por el Financiero. No fue encabezada por Andrés Manuel, definitivamente, pero es una protesta contra un gobierno, la de Ayotzinapa, que fueron varias. Bueno, durante 10 años han tenido muy buena cobertura mediática también, porque creo que los medios han empezado a entender, gracias a la alternancia en los gobiernos, que pues también hay otro actor, ¿no? Al que probablemente no puede decir el líder es este o el líder es este otro, pero en donde los ciudadanos se mueven voluntaria y pues autónomamente, Luis, para poder protestar o para poder detener algunas de las iniciativas de gobierno, y que los medios están obligados también a darles cobertura. Al presidente no le gusta cuando esa cobertura no necesariamente le beneficia, ¿no? En discurso, en tipo de movilización, y entonces es cuando quienes tienen la culpa son los medios de comunicación. Y a fin de cuentas, aquí el tema es, en la pelea gobernantes-medios de comunicación, una democracia, por muy imperfecta que sea, está fácil quién gana. Los medios siempre van a ganar. Y si no, que le pregunten a Donald Trump. Ahí está, perdió. Pues sí. Perdió la elección, y yo no estoy tan seguro, ya otro día platicaremos de eso, si va a ganar o no va a ganar esta vez. Hay quien dice que la tiene ganada, ojalá que no. Pero en todo caso, el presidente López Obrador cree que la puede ganar y se va a seguir peleando. Y me parece que lo único que hace es verse más frágil cada vez en este pleito contra los medios de comunicación. En fin, vamos a ver, por último, cómo el presidente López Obrador se refirió a Carlos Ursúa después de una sorpresiva... inesperadas siempre son, pero sorpresiva muerte. Estuvo incluso en la marcha Carlos Ursúa el domingo, pero un colaborador de tantos años del presidente López Obrador, que se dice el presidente más humanista de la historia. Vamos a ver cómo se refirió y regresamos para cerrar el programa. Cuadri, de los que me acuerdo. Cuadri, Balauzarán, Manuel Gutiérrez, de que me deben de investigar por el accidente en que lamentablemente perdió la vida Carlos Ursúa. Díganme ustedes si no son perversos, viles, sopilotes, buitres. O sea, porque
¿Qué pruebas tienen? Acaba de pasar este lamentable hecho. Su familia dijo que fue un accidente, pero no. Sí, esa es la gente del conservadurismo, que por eso qué bueno que no están con nosotros. A ver, bueno, yo creo que se diga o no se diga, el presidente está más preocupado por qué se dice de él en las redes, en lugar de estar directamente, pues, hablando de la pérdida de Carlos Ursúa. El valor o la aportación o la contribución de Carlos Ursúa quedó demostrada en que por lo menos estuvo un tiempo, bastante tiempo, en el gobierno de López Obrador como jefe de gobierno y después como presidente, y que también fue considerado en el equipo de Xóchitl Gálvez. Ese es el nivel de Carlos Ursúa. No estamos hablando de una persona que su contribución a la vida pública pasó desapercibida. Yo creo que por mínimo agradecimiento, por lealtad, que pues también sabemos que ninguna de las dos son características o atributos del presidente López Obrador, pues debería haberse enfocado en algo que tenía meramente que limitarse a dar el pésame a su familia. Pero pues la empatía no es algo del presidente López Obrador, y eso pues ya lo sabíamos también, ¿no? Sí, yo coincido en que si algo representa a Carlos Ursúa es congruencia, cosa que el presidente pues ha demostrado que no tiene, ¿no? Ni siquiera para cumplir sus propios compromisos, sus propias promesas de campaña. Yo quiero sí expresar pues lo lamentable que es esta pérdida, no solo para la familia de don Carlos Ursúa, sino para el país. Tuve la oportunidad de entrevistarlo un par de veces, Luis, y te diré que no solo era una persona de la que aprendías en cada pregunta que le lanzabas, que te respondía con una tranquilidad, con incluso didácticamente, ¿no? Una forma de poner la economía en el entendimiento de cualquier persona, sino además de una humildad y de una amabilidad brutales, y creo que nos hacen falta pensadores como Carlos Ursúa en este país, en donde efectivamente acompañó a Andrés Manuel López Obrador, pero fue de los primeros en señalar que su manera de ver cómo iba a ser la toma de decisiones en temas de presupuesto, en temas de la administración de la hacienda pública, no correspondía con lo que él esperaba, y estaba viendo ahí muchas cosas, por ejemplo, como el cuello de botella con el tema del uso de medicamentos en la pandemia, decisiones que empezaron a concentrar en la Secretaría de Hacienda, incluso que empezaron a delegar entre personas cercanas a la Sedena y a los militares, en donde Carlos Ursúa sentía que estaba perdiendo la capacidad de decidir el rumbo pues ahora sí que de los dineros del país que se le había asignado, y creo que su renuncia fue valiente, fue congruente, y lo que siguió después de esa renuncia también, ¿no? Claro. Porque se dedicó a ser abierto y respetuoso siempre, ¿no? Sí. En su crítica para la toma de decisiones del presidente. Yo me quedo con dos cosas de la última conversación que tuve, pues casi 3 semanas antes de que falleciera el exsecretario de Hacienda, Carlos Ursúa, y es la primera que creo que nos tiene que quedar muy clara a todos, y que me comprometo a difundirla de la manera más amplia posible, es: la pobreza no se ha reducido en este país gracias a Andrés Manuel López Obrador. La pobreza se ha reducido porque pasa por encima de miles de ciudadanas y ciudadanos mexicanos a quienes no les queda de otra, Luis, que desplazarse e inmigrar a Estados Unidos, y entonces con su trabajo y con su esfuerzo y con el riesgo con el que su propia vida se juegan al cruzar la frontera, pues obtienen recursos que regresan a nuestro país. Y son estas remesas, estos dineros que nuestros compañeros y paisanos migrantes regresan al país, los que han permitido que las cifras contra la pobreza aparezcan como reducidas. Y escucharse el Ursúa, pues creo que es totalmente reivindicante de cómo una persona que estuvo cerca de Andrés Manuel sabe decir: esto no es verdad, y no puede pasarse por encima de la dignidad de las personas para ponerse una bandera de un triunfo que no le corresponde a esta administración. Y sabes, me parece que la pérdida más fuerte es para el propio gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y para él mismo, porque personas como Carlos Ursúa, equilibradas, objetivas, es justo lo que le haría falta ahora. El presidente se ha quedado rodeado de los radicales. Y esos radicales... Y de los que se subordinan, ¿no? Y lealtad absoluta. Silencios, calladitos. Y radicalismo orientado
a ponerlo todavía en una esquina más lejana, en la que el presidente, como vemos, se ve solo, aislado, ignorante, irrespetuoso de la ley, pensando que ese es el camino para ganar una elección, cuando pues veremos si eso es realmente lo que la mayoría decide y lo que el pueblo, que él llama, está de acuerdo o no. Lo que acabó pasando, y no olvidemos, me parece un punto de inflexión en la relación entre Carlos Ursúa como secretario de Hacienda del presidente López Obrador y su gobierno y el presidente, fue el Plan Nacional de Desarrollo, en el que la Secretaría de Hacienda presentó un documento serio, como debe ser, como está estipulado en la ley, y el presidente López Obrador escribió una carta. Presentó ocurrencias. Una carta que escribió ahí con alguien, o le escribió a alguien, porque sabemos que el presidente no necesariamente teclea mucho. Como su libro también. Claro. Ese lo habrá escrito. No, es algo que, esa diferencia entre un plan serio y una vacilada, pues fue realmente una de las molestias más importantes. En paz descanse Carlos Ursúa, y pues una vez más, el presidente más humanista de la historia queda evidenciado por sus propias palabras. En fin, vamos a ver cómo nos fue este programa. Vamos a platicar con Dalia. Dalia, ¿qué nos cuentas de nuestras amigas y amigos que nos están viendo en vivo? Luis, vamos muy bien porque en este momento somos más de 1,900 personas conectadas, casi somos 2,000, tenemos 1,600 likes, entonces por favor denle like al programa. Recuerden que a nosotros nos ayuda muchísimo porque es la manera en que ustedes le dicen a YouTube que les gusta el contenido y entonces nos recomienda aún más y alcanzamos a más personas. Llegaron un par de aportaciones y de comentarios. Ricardo nos manda una aportación, muchas gracias. Evis favoritos también y comenta: mi programa favorito, saludos a los dos desde New York. Luis, tengo su libro. Y por último, Belinda Romo comenta: está como los chismosos que quieren aclarar chismes. Él dijo, yo le dije, ellos dijeron, que denuncie judicialmente ante las autoridades de Estados Unidos. El que nada debe, nada teme. Esos son algunos comentarios que nos llegaron a través del superchat. Ya tenemos más likes. Recuerden que también es muy importante que nos sigan en Facebook. Es muy sencillo, solamente entran a la página, le dan clic en seguir y listo. Y también estamos en TikTok, Instagram y Twitter. Muchas gracias, Dalia. Oye, pues, yo quiero aprovechar una aclaración que me hicieron. A ver. Que en realidad Salivar va en realidad su día es los martes y fue hoy jueves. Cierto. Yo lo dije a la inversa. Fue hoy jueves, aclarar porque le urgía aclarar, pero su día formal con Ciro es los jueves. Ahí lo tienen por si quieren martes. Oír más de, Más más de sus historias. Martes, exacto. El que explica pierde, dicen por ahí. Bueno, pues muchas gracias, Maite. Gracias, Luis. Y muchas gracias a ustedes por seguirnos, por estar aquí con nosotros estos jueves en vivo a la hora de la comida. Espero que los acompañemos mientras están Que no les dé haciendo indigestión escuchar la mañanera. Nos vemos por ustedes, eso es lo que tienen que ver. No se olviden seguir a Atypical, darle like, recomendarnos y nos vemos el próximo jueves a las 2 de la tarde en el Imperio de los Otros Datos, donde analizamos las conferencias de prensa del presidente López Obrador. Nos vemos la próxima semana.